Vivencias. Bueno, muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. La verdad que un gusto de placer. Reencontrarnos contigo y con la audiencia. Bueno, cómo no. Hoy nos traes un tema muy interesante que es esa relación que hay entre la psicología y el arte. La iremos abordando, como decíamos, lentamente. Lentamente. Si te parece. Sí. Yo ayer en realidad planteé algo que me parece, pero bueno, lo vamos a ir analizando. En el Facebook puse que el arte es expresión de una de las capacidades más asombrosas del ser humano, que es liberarse de alguna manera de condicionamientos, de dogmas que nos aten, para así poder manifestar esa creatividad, la imaginación y de alguna manera contribuir al desarrollo humano. El arte, de alguna manera, esto es algo que yo puse que para mí es el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? Empecemos por analizar qué es el arte para ver esa relación que hay con la psicología, si te parece. ¿Cómo no, Andrea? Porque me parece que Sí. hay que empezar Claro. por definir un poquito Ahora, qué se entiende por arte. Resultaría harto complejo establecer una definición concreta para arte, porque el arte es tan abarcativo. Concreta no, pero algo que se aproxime. Algo que es, claro, pero podemos ir tirando algunos elementos como para poder ir haciendo una composición del lugar, ¿no? Ahí está. El arte es una de las, digamos, más importantes expresiones de la cultura. Yo recuerdo un concepto de Enrique Rojas que decía que la cultura es, digamos, la estética de la inteligencia. Uh-huh. Ahora, la expresión artística se agota en lo estético, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a reflexionar y decimos, ¿qué es el arte? ¿Qué es un objeto de arte? ¿Qué es una manifestación artística? Entonces, enseguida, ¿qué es lo que nos viene a la mente, ¿no? Una escultura, una obra pictórica, una pieza, escultórica, de repente una pieza musical, y por ahí una película, un libro, una obra de teatro, claro. Todas aquellas expresiones de la cultura que tradicionalmente asociamos a una estética, a lo bello, ¿no? Es como la expresión de lo bello. Ahora, como decía Hume, ¿no? El gran filósofo, él decía que la belleza de las cosas reside en el espíritu, ¿no? Claro, en el de alma, quien la recibe, de quien la observa. Claro, ¿no? claro. Claro, yo recuerdo también... Y ahí la estética puede variar, porque... Por favor, capaz, de acuerdo a cada tiempo. Claro, de acuerdo a su tiempo, claro. Espacio, y de acuerdo a los gustos personales también. Obviamente, gustos personales que van a ser atravesados, digamos, por todos los factores intervinientes a la hora de construir nuestra percepción del mundo. Vale decir, la época en que vivimos, el contexto social donde nos desarrollamos, y todo eso es lo que más o menos determina nuestra percepción de la obra de arte, ¿no? Yo recuerdo que un gran profesor que tuve, el profesor Medina Vidal, que era un crítico literario, escritor, poeta, un referente de la cultura uruguaya, él decía que no podemos describir y darle un significado universal al arte, porque el objeto de arte se enuncia a sí mismo. Uh-huh. Algo que para vos de repente es una manifestación maravillosa de talento y una estética refulgente que decís, esto te moviliza, te remueve y te conmueve. De repente para otra persona eso simplemente es un objeto. Claro. La subjetividad marca, ¿no? Nuestra historia, nuestro aquí, nuestro ahora, nuestra historia, cómo hemos ido construyendo ese modelo a través del cual percibimos la realidad, va marcando nuestro ideal estético, claro. Y cuál es nuestra valoración de la obra de arte, ¿no? Freud era un diletante, no solo era un polímata, un tipo que abarcaba todas las expresiones, uh-huh. digamos, de la cultura, manejaba todo el espectro
científico y era un experto en arte. Era un individuo que conocía de todo lo que era a la arquitectura desde la noche de los tiempos hasta su tiempo, digamos. Una persona que entendía que en el arte se cierran muchas de las explicaciones que dan cuenta del sentido que cada individuo, dentro de cada contexto, dan a la vida misma, ¿no? Y Freud decía de que la misión del arte es edificar, sobre todo cuando el hombre o las circunstancias de los diferentes colectivos han marcado momentos, digamos, signados por la destrucción, por las guerras. El arte siempre ha tenido como misión reconstruir, recimentar las bases para el resurgimiento de las culturas. Ujú. Eh, yo cuando me pongo a pensar, bueno, ¿cuál sería el sentido del arte? ¿Qué es el arte en relación a la psicología? Mira, si buscamos un poco el étimo, o sea, la etimología Sí. de arte, ¿no? En latín, ars, pero en griego es la palabra que a partir de la cual surge el étimo es artao. Artao significa juntar, unificar, articular, ¿no? Ujú. ¿Y qué es el arte sino la capacidad de integrar, de juntar, de articular elementos, por un lado objetivos, sociales, y por otro subjetivos, individuales, que Claro. configuran, digamos, que dan forma a una figura que podríamos definir, apelando a términos lingüísticos, como el significante. Claro. El significante. Y el significado sería, obviamente, la interpretación que ¿Qué cada uno hacemos? Que cada uno hace va en a ese, hacer. claro, Independientemente, Andrea, de la intencionalidad del artista, del claro. creador o de aquel individuo, del artesano, ya veremos que el arte no debe ceñirse, circunscribirse meramente a lo que son las expresiones que conocemos como de alta factura, ¿no? Ujú. Arte hay en muchas cosas, incluso hay arte en lo intangible. Claro. Podemos hablar del arte de curar, Ujú. podemos hablar del arte de escuchar, podemos hablar del arte de amar. Bueno, yo te estaba escuchando, Erich Fromm ha escrito el arte de amar, el arte de escuchar, el arte, este, distintos tipos de arte, pero en realidad me remontaste a eso y creo que el arte pasa en la medida que cada ser humano de alguna manera desarrolla alguna capacidad de esas, como te decía yo al principio, que son de alguna manera asombrosas y que le permite a través de ese desarrollo, a través de distintos medios, este, liberarse, trascender condiciones racionales, condiciones objetivas, en ese desarrollo humano. Pero yo te decía al Sí. principio, antes de empezar el programa, que aproximarse al arte desde la psicología, recién podemos empezar a hablar de esto a partir del siglo XX. Y hoy por hoy se ha aproximado mucho, pero no fue así en los comienzos. ¿Por qué se pasó Sí, esto, y no? qué cosa, ¿no? Porque fíjate, claro, a partir de la década del 40 como que hay toda una eclosión en cuanto a la incorporación masiva de elementos del arte, la utilización de elementos de arte para poder de repente establecer pautas diagnósticas, Ujú. también como herramienta terapéutica. Ya a principios de siglo hay otras expresiones, hay otras manifestaciones del arte que son utilizadas, ¿no? Por su efecto catártico. Pero paradójicamente, Andrea, para poder entender cuál es el vínculo del arte con la psicología, tendríamos que remontarnos de repente de 22, 23 siglos a la antigua Ah, Grecia. mira. Cuando aparece el teatro griego, esos hemiciclos, ¿no? Esos Sí, anfiteatros, sí. donde se desarrollaban obras, qué sé yo, de Homero, de Esquilo, Ujú. dramas, y a través de la puesta en escena, a través del desenlace que iban teniendo las obras, se iba produciendo lo que se llama
lo que se llamaba y se llama el efecto catártico, la catarsis. La catarsis griega. Es un término griego que significa el poder liberar. Liberar. O sea, que hacer arte es catalizador. Es catártico. Catártico. Es catártico. Catalizador no está bien dicho, catártico. Puede ser catalizador en también, algunas en el sentido, artísticas. sí. Claro, puede también. Pero quiere decir otra cosa. Claro, es catártico. Es catártico. Es catártico. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la gente cuando se enfrentaba, qué sé yo, a una pieza de Sófocles, ¿no? Donde exponía situaciones que incumbían, inmanentes a la condición humana, donde la gente exclamaba y se sentía representado por eso, ¿no? Es ahí donde el teatro griego sienta las bases de lo que va a ser después todo lo que es lo que van a ser las artes dramáticas. Acordate que en esa época no había recursos técnicos, claro. no había no existía la parafernalia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los elencos eran muy acotados. Entonces habría por ahí 4 o 5 individuos que para poder alternar en los personajes se valían de lo que se llamaba persona. ¿Qué era persona? Persona en griego, máscara. Utilizaban máscaras, cosa que le posibilitaba a un mismo actor desempeñar 3 o 4 roles diferentes. Claro. Tenían un sistema muy ingenioso de amplificación para poder... Bueno, pero más catártico que el teatro no debe haber. Lo hay. Porque me parece que el actor tiene esa posibilidad sin lugar a dudas, de ser múltiples, de interpretar múltipes personajes. Muy versátil, muy camaleónico, te diría, ¿no? Bueno, el escritor también, ¿eh? También. El escritor puede jugar con miles de personajes, enmascararse. Es muy divertido. Y refugiarse a su vez en el anonimato, ¿no? En el anonimato, sí. Bueno, si estuviera acá el profesor Guerra, te diría que en la poesía no hay manera. Él tiene una siempre dice que la poesía, el escritor no se puede esconder. Sí, comparto plenamente lo que dice el profesor Guerra, lo que pasa que a mi criterio la literatura obviamente no se agota en su expresión poética. No, pero te digo que siempre tenemos esa discusión, o sea, no, por supuesto que no, pero en la parte, y yo le digo, ¿y te animás a escribir? Y él escribe poesía, porque estoy de acuerdo. Quedas totalmente desnudo cuando escribís poesía. Es una forma de exhibir hasta la última de las moléculas que digamos, residen en el alma, la poesía, ¿no? Claro. Más que catártico, es una forma de transparentar el alma. Sí, de transparencia. Ahí está. Porque ahí está, con el tema esto de que haces catarsis y que se puede hacer catarsis a través del arte, pero también está el artista puede hacer catarsis, pero se puede ver o no el que recibe según lo que quieras mostrar o lo que no quieras mostrar, y se puede interpretar de distintas maneras. Sí, también. Exactamente, tal cual lo estás explicando, Andrea. Ahora, esto del teatro no queda ahí, fíjate que vamos a llegar un poquito más acá cercano en el tiempo, principios del siglo XX. Bueno, estamos, viajando, qué lindo, es la máquina del tiempo, y está muy divertido esto. Está muy bien. Lo que pasa es que la magnificencia del arte es intemporal, ¿no? Claro. Atemporal. Intemporal porque trasciende los tiempos y atemporal porque hay cosas que van más allá del tiempo en que fueron hechas, ¿no? Vos te pones a ver de repente piezas de qué sé yo, del arte griego, etrusco, y vos decís, pero qué maravilla, qué expresividad en esa pieza, o ves de repente un cuadro, qué sé yo, de Picasso, y decís, esto parece que hubiese sido pintado ayer, ¿no? Claro. Acá más cercano en el tiempo aparece lo que se llama una de las expresiones, más que una expresión, una de las corrientes psicológicas que más se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, que es el psicodrama. ¿Qué es el psicodrama? Un poco de la mano con los conceptos que hemos vertido acerca de la catarsis griega. Obviamente Jacobo Levi Moreno, que es un individuo que estudioso de la psicología, del comportamiento, entiende que el efecto catártico de la puesta en escena de una situación, o sea, la dramatización, tiene un gran efecto catártico, pero a su vez
no solo desde el punto de vista individual, sino que puede generar en situaciones a nivel grupal, situaciones muy interesantes donde de repente uno puede, más allá de su actuación, de su manifestación, puede verse reflejado también en lo que representa el otro, ¿no? Entonces, a él le llama eso el teatro de la espontaneidad. Trabajó allá por la década del 10, allá 1910, 1912, 1915, ahí donde eclosiona toda esta vertiente psicológica. Ese teatro de la espontaneidad, que él, como él dio en llamar a su técnica, trataba de integrar personas que de repente no tenían fácil acceso a otras instancias terapéuticas. No era fácil, no estaba instalado, era muy acotado el grupo de personas. Entonces él trabajaba con personas de bajos recursos, incluso con gente de la calle, prostitutas, personas que estaban un poco a la deriva, y él entendía que esto podía permitirles de repente elaborar sus problemas, permitirles reinsertarse socialmente. Y bueno, él establecía como una especie de tinglado donde cada cual era conminado a expresar a nivel del cuerpo y a nivel de su discurso lo que entendía le pesaba, y se generaba un feedback, un intercambio con otras personas. Claro. Y de resultas de ello, ¿no?, aparecía un efecto liberador también. Y esto a nivel de la psicología, ¿no? Este efecto catártico, ¿qué importancia tiene? Tiene muchísimo, porque esa catarsis, ¿no? En términos psicoanalíticos podríamos hablar de la abreacción, ¿no? En términos psicoanalíticos que es la liberación, o sea, esas emociones que están estranguladas, que están ahí atascadas, de repente el arte nos permite, digamos, dentro de sus formas individuales o colectivas, por ahí generar un hilo conductor entre nuestra situación y el origen de ese conflicto que nos está inhibiendo de tener... No quisiera que me analices ningún cuadro. No. Por favor, te lo pido. No, pero... No. Qué difícil que un psicólogo mire un cuadro, ¿no? No harían una lectura muy... No me asusté, no me asusté. ¿Sabes, Andrea, que hay una fantasía? ¿Así? Que eso, cuando uno... Pero te lo pregunto riéndonos sí, un poco, ya sé, aparte hemos charlado sobre el tema. Hay una fantasía como que nosotros... Son todos poderosos. Sí, como que tenemos una, no sé, una capacidad de percepción que trasciende los límites de lo racional, como que cuando uno llega a un cumpleaños, la frase recurrente, decime vos que sos psicólogo. No, pero yo era que ya estabas analizando, hoy estamos analizando el arte, así que vos te estás descontextualizando. ¿Qué pasa esto en los cumpleaños? Pasa en los cumpleaños y pasa en todo, hasta para interpretar un partido de fútbol, ¿no? Pero mirá. Sí, o sea, como que la gente... Y yo siempre digo... El título te da autoridad de cualquier cosa. No necesariamente. Yo creo... Hay una fantasía, decís. Hay toda una fantasía, porque aparte, ¿quién puede explicar el arte? El arte no se explica. Claro. El arte se siente. El arte te recorre internamente. Vos te parás, qué sé yo, frente al Guernica, ¿no? Y te conmovés, y qué sé yo, y te lacera el alma. Yo recuerdo, alguna vez creo que lo he comentado contigo, cuando a veces desde el desconocimiento la persona por ahí es simplemente pintura sobre un lienzo. Cuando Picasso estaba en Francia en el año 40, ingresaron los nazis y bueno, hicieron todos los desastres que hicieron, toda la ocupación. Y que cuando ingresaron en el atelier de Picasso, imagínate, ¿no? Vos que sos artista plástica, sabés muy bien que es una invasión. Es una invasión. Sí. Y sobre todo, donde está toda esa... Es un espacio muy sagrado. Muy sagrado. Sí, exacto. Es muy sagrado. ¿Sí?
está, Sí, sí. es muy sagrado. Entonces, bueno, cuando entran, Es obviamente... como si te entraran a tu Como consultorio entran al consultorio y y la miraran biblioteca. los archivos Oh, que tenés, ahí está. O exactamente. sea, para que se entienda. Porque cada obra, cada pintura para el artista es como un tramo de su vida, es como un, digamos, son elementos que tienen que ver con aquellas cosas que lo constituyen, lo representan. Hay plasmada en cada tela, obviamente, parte de los sentimientos, de las emociones que lo recorren internamente. Por lo tanto, forma parte de la esfera de la intimidad, de lo propio. Y bueno, cuando entra un agente de la Gestapo al atelier de Picasso, allá arriba, en una guardilla, y entre otras cosas, bueno, obviamente no era un individuo muy ilustrado del punto de vista del arte, entonces agarra el Guernica, ¿no? El Guernica, como todos saben, es una representación que hizo justamente Picasso de lo que fue el bombardeo por parte de los nazis del poblado vasco de Guernica, Ujú. un desastre. Que pasó el general Franco, que algunos le llaman el generalísimo, bueno, algunos nostalgiosos todavía hay en la vuelta, hizo un arreglo con Hitler para que ¿no? Para que Hitler probara antes de la Segunda Guerra Mundial toda su cuadrilla de aviones Messerschmitt y tuvo la idea de decirle, bueno, mira, de repente, ¿por qué no los probás ahí? Los vascos son medio revoltosos. Y bueno, y se produjo lo que fue ese desastre, ¿no? Claro, ese individuo no tenía ni idea de lo que representaba, ¿no? Ese significante tenía Claro. un significado que trascendía lo que es la dimensión de la tragedia humana. Y el tipo lo mira y no entendió demasiado, ¿no? Entonces le dice, dígame una cosa, Picasso, le dice, ¿usted hizo esto? Y fíjate el juego de significados y significantes. Y Picasso lo mira bien al nazi y le dice, no señor, no lo hice yo, ustedes hicieron esto. ¿Te das cuenta de lo que puede Claro. representar? Cómo trasciende un lienzo, cómo trasciende incluso el espíritu mismo de lo que se trata de poner negro sobre blanco, Sí, sí, sí. colores sobre No, lienzo. y también es como lo que te decía también ante la misma una obra, ¿no? Mm, No todos la vemos igual, mm, no para cuatro hojas, dos personas puede significar cosas totalmente diferentes. Aún mismo el artista que expresa pudo querer expresar otra cosa diferente a la que transmitió. claro que O sea, sí. no es este el caso de que estamos hablando, pero Sí. quiero decir que a veces el propio artista no sabe qué es lo que está expresando algo que surge internamente y que a su vez despierta en el otro algo que ni él tiene Su previsto ni... inconsciente habla a través de lo que Ahí él está, representa en esa obra, que puede ser de repente un cuadro, puede ser una una escultura, escultura, puede un ser libro, la composición de una sinfonía, sí, sí, o sí, puede ser de repente, no sé, una obra de ballet, tantas cosas. Hoy decíamos que arte viene del étimo artao, juntar, articular. Es el arte de juntar elementos, articular. Por ejemplo, ¿qué es la música? Es la articulación de notas. Las notas por separado no son nada, son ruido. Pero cuando logramos, a través de determinados métodos, el músico logra articular las notas, logra establecer una armonía, una línea armónica, ahí estamos generando ese conjunto. Entonces, ahí nos viene desde la psicología, desde la Gestalt Theory, nos viene la claro, idea de que el todo es más que la suma de las partes. claro. A partir de ese todo, ¿no? Se Y a genera esa partir figura. de ese ejemplo que nos estabas poniendo de Picasso y el Guernica, el arte está a veces íntimamente también relacionado con el dolor. Muchísimo, muchísimo. Incluso con la enajenación mental. Incluso el arte puede ser un
agente vehiculizador de sentimientos que de repente el individuo desde su patología Las reprime, la reprime, no puede. Te doy dos ejemplos, mira. A ver. Uno en la pintura, Van Gogh. Ujú. Van Gogh, un individuo psicótico, Sí, sí. disgregado, su personalidad dividida, disgregado, un Sí. individuo que paradójicamente, pobre Van Gogh, nunca pudo vender un cuadro. Ah, Y hoy sí, por sí, hoy, sí. hoy por hoy, bueno, Sería millonario. no. Y bueno, el individuo tenía, digamos, un cuadro psicótico, era toda esa digresionalidad que tenía, ¿no? Pero él encontraba a través de la pintura ese, digamos, ese cuarto anillo, como dice Lacan, ¿no? Que podía articular todo aquello que estaba dividido, fragmentado. Eso le permitía tener una expresión, sublimar, de hecho, a través del arte y poder transmitir, comunicar. De eso se trata el arte, comunicar todo lo que él tenía para comunicar. Lo mismo que en la literatura, James Joyce, ¿no? Claro. El autor de Ulises, tipo también, ¿no? Pero la literatura configuraba evidentemente ese cable a tierra, si pudiésemos utilizar el término, Claro. como para poder transmitir toda su genialidad, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa. Yo estoy encantada escuchándote y me olvido que tengo que ir a la pausa. Sí. Hacemos una breve pausa, continuamos ¿Cómo aquí no? en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, hoy hablando de la psicología en el arte. Está buenísimo. Bueno, continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman hablando del vínculo que hay entre la psicología y el arte. Yo a Jorge le preguntaba, a propósito de todo esto que veníamos hablando, que de alguna manera en un acto de creatividad o de creación, a través de la manifestación que sea, el artista o la persona que se manifiesta logra trascender el tiempo, cosa que no es fácil, trascender el tiempo, detener el tiempo y elevarse a una dimensión, no es fácil lo que te voy a preguntar, pero a una dimensión que no es esta dimensión actual, real, esta que nos sofoca, es otra dimensión, una dimensión en la que el artista, el creador, puede volar, puede trascender los minutos, parece que ya no son los minutos reales, y es un estado que los artistas te dicen, cuando suben al escenario no sienten dolor, no sienten frío, no sienten nada. Yo lo he escuchado acá al micrófono. Lo he ¿no? experimentado. Claro. Sí, bueno, tú sos artista también, bueno. sos cantante, compositor, o sea. Bueno, pero Es múltiple, acá venimos bueno, acá. distintas artes, ¿no? Pero bueno, lo has experimentado de Sí, alguna claro, manera. sí, pero mira. En el escenario no sentías frío, No, dolor. no, acompaño plenamente lo que decís, Andrea. Yo creo que un poco partiendo de un principio de la física, ¿no? Que nos perdone Einstein, si Sí, nos sí. escucha desde algún lugar, Sí. el tiempo en realidad no pasa, sino que nosotros pasamos a través del tiempo. Claro. Y en función de lo que estamos haciendo, de lo que sentimos, de los sentimientos que nos recorren, del grado de mancomunión que tenemos con lo que estamos haciendo, las manillas del reloj van a ir más o menos rápido, ¿no? Claro. Seguramente cuando uno está haciendo, no sé, está esperando una amansadora para pagar algo en un ente público, los minutos no pasan. Pero cuando vos te encontrás con una persona que amás o estás Claro. haciendo algo que te gratifica, se te pasa volando el Claro, tiempo, ¿no? sí, sabes que ya terminó. Cuando uno hace algo que lo gratifica, el tiempo pasa tal cual. Exactamente. Entonces, esos son los factores que determinan nuestra circunstancia frente al tiempo. Yo comparto contigo, cuando uno está encarando una actividad, una tarea, que le permite salirse un poco de los encorsetamientos de la cotidianeidad, de ese modelo básico existencial donde uno se maneja en función de una serie de actividades, vamos a decir, más o menos permanentes, cuando uno puede sumergirse en esos espacios
espacios de la libre expresión, del pensamiento, como puede ser escribir, pintar, cantar, el tiempo parecería ser como que nos trasladamos hacia una dimensión donde el tiempo, vamos a decir, transcurre de otra manera. Cantar, ahora que dijiste cantar, Sí. es muy catalizador cantar. Es sumamente, Catártico. es sumamente catártico, no solo a nivel personal, a nivel individual, subjetivo. Mira, yo recuerdo cuando en tiempos en que había prohibiciones, Sí, determinados sí. temas, y que de repente uno estando en el exterior se podía dar el lujo de cantar junto a compatriotas o a hermanos latinoamericanos que sintonizaban un poco con las circunstancias, con la Claro. coyuntura que se vivían en aquellos tiempos. Qué catártico que era, no solo para uno de repente desde un escenario, digamos, independientemente del flujo de público Sí, que sí. hubiese, la movilización, la exteriorización de sentimientos que estaban ahí como atascados y que generaban como una liberación. Y ahí también el tiempo, uno de repente cantaba y la gente cantaba y la garganta no podía más, pero uno como que después quedaba hecho paté, Claro, en el pero como que momento uno te no sentía y de sobreponías. repente uno dice, pa, estuvimos cantando 2 horas y media. O esas instancias donde luego de lo que podía ser una actuación terminaba y después nos quedábamos en un costadito charlando, conversando y seguíamos cantando. La música en ese caso nos transportaba a otras circunstancias, nos permitía trascender de repente los malos momentos, las circunstancias, las coyunturas y trasladarnos a otras instancias. Lo mismo que la lectura, lo mismo que la escritura. Cuando uno escribe, muchas veces puede traspasar esos encorsetamientos a los que nos somete el tiempo y poder ir y volver en el tiempo de manera Claro, mágica, ¿no? claro, claro, Podés hacer de repente para quienes, no sé, para quienes escriben novela histórica, claro. ¿eh? Y de repente integran elementos del Bueno, aquí y y de ni la que hora. hablar de los que escriben ficción, Ni que hablar imagínate. los que escriben Los que ficción. escriben ficción tienen un modelo catártico Pero tiene, espectacular. pero claro que sí, es impresionante, ¿no? El poder poner en palabras, poner en notas, poner en pasos, poner en trazos, todo aquello que nos constituye. Porque qué es el arte, ¿no? Sino, como vos bien puntualizabas al principio de la columna, la capacidad de comunicar, de construir, también de crear, de innovar. El arte es en sí rupturista. Cuando qué sé yo, en la segunda mitad del siglo XIX irrumpe todo el tema de la Belle Époque, con toda Claro. esa, digamos, toda esa simbología, con toda esa estética particular. Luego da paso al Art Nouveau, y el Art Nouveau, con todo ese, digamos, ese estilo más adusto, más rígido, y prontamente en la década del 20 aparece el Art Deco, el art decorative que aparece en la feria de París en el 25 y que apunta a una simplificación de las líneas y a la optimización de los espacios. Aparece la arquitectura Art Deco, la arquitectura inteligente o funcional, como se le Ujú. decían, ¿no? En sus distintas formas, que en sí respondía a lo que era el sentimiento y la circunstancia de la sociedad de ese momento. Claro. Somos hijos de nuestro tiempo, somos, digamos, consecuencia del pensamiento, de los aspectos filosóficos, idiosincrásicos de cada tiempo, y eso se hace carne en la expresión artística. Eso es muy importante, ¿no? Y muy importante también, yo creo, para la audiencia, que cuánta gente, a través de quizás de la elección, este tema nos va a dar para seguir hablando otra columna, ¿no? Pero dejar como planteado, porque creo que acá tiene mucho que ver con lo terapéutico, que lo podremos abordar en la Claro, próxima columna, qué claro. importancia tiene para gente que de pronto
tiene muchísimos problemas lograr a través de alguna expresión artística poder expresarse, y que capaz que yendo también a terapia y logra entonces a través del arte lograr sentirse mejor, un poquito mejor. Exactamente, el arte nos permite expresarnos. Fíjate vos que dentro del arsenal psicométrico, ¿no? Para poder entender, interpretar los test, las famosas técnicas proyectivas, ¿no? Cuando te muestran, qué sé yo, las tarjetas, las láminas del test de Rogers, son manchas de tinta, que en realidad fueron manchas de tinta. Cuando Rogers hizo eso, tiró, y bueno, luego ciñéndose a determinados marcos referencial teórico, le fue dando una línea interpretativa a lo que cada paciente iba viendo. Pero es una forma de, digamos, de interpretar, de darle sentido a algo que uno está viendo. Cuando de repente se aplica el test, por ejemplo, el family test, o sea, dibújeme una familia, vos estás poniendo un montón de cosas, o el test de repente home tree person, ¿no? Una casa, un árbol, una persona, tu posicionamiento en el mundo, tu actitud, tu apertura o tu retraimiento respecto del mundo, tus vínculos, todo aquello que hace al lugar que vos sentís ocupás en el mundo y dentro de todo tu esquema relacional. Es importantísimo, ¿no? Son herramientas importantes para lo que es el arsenal psicométrico, ¿no? Es importante entonces que lo sigamos analizando, y también, como te decía hoy, a veces como como consumidores de arte, pararnos frente a cualquier obra nos genera algunos agujeros negros que me va a encantar yo los defino así como agujeros negros. Me encantó esa definición que dijiste. Porque quiero decir con esto, con los agujeros negros, te producen como un shock, ¿no? Un shock que quiero saber después. Yo los titulé agujeros negros, pero en realidad ese shock que te produce la obra, ¿por qué nos produce eso? Yo le llamo, me encantó, reitero, muy, muy atinado, yo le llamo esa zona de impacto, ¿no? De impacto. Esa zona de impacto, pero está bueno lo que decís, porque quedás como ahí un poco en blanco, y como que se genera lo que se llama la movilización, ¿no? Claro. Lo que despierta en vos eso. Ya estamos en los últimos minutos. Sí, ya tenemos. Yo quería hacer un minutito. Yo creo que no existen cursos de apreciación artística. Yo creo que lo que hay que hacer para poder impregnarse de arte, imbuirse en el arte, es simplemente tratar de descontracturarse, tratar de darle libertad a los sentidos, ir por la calle, ir caminando. Montevideo es una ciudad maravillosa desde el punto de vista de lo arquitectónico. Hay un eclecticismo arquitectónico que viene de distintas partes del mundo a observarlo acá. Somos un gran reservorio de todas las tendencias arquitectónicas: neoclasicismo, gótico, art déco, art nouveau en elevación. Hay edificios paradigmáticos que son utilizados en otros lugares para poder demostrar la intensidad con que, digamos, el impacto de cada corriente arquitectónica, y mirar, y de repente vamos a revelar, se van a revelar frente a nosotros un montón de incógnitas a través de, qué sé yo, de toda la simbología que hay en los grandes edificios icónicos, ¿no? El Palacio Legislativo, por ejemplo, qué sé yo, el Palacio Piria, el Palacio Pitamiglio. Hay tanto para decodificar, y que trasuntan, por ejemplo, el Palacio Piria, el Palacio Pitamiglio, mucho de la psicología de quienes lo gestaron. Claro. Si queremos hacer una psicohistoria de Piria o de Pitamiglio, yo creo que yendo a visitar sus residencias en Montevideo y en el este, alcanzaría como para semblantearlos, y mucho. Claro, bueno, ya ahí entraríamos ya no es para la próxima columna, ahí tendríamos que, para Piglia y Pitamiglio, desde el punto de vista psicológico, me gustaría que hagamos una columna. Yo creo que ameritaría una columna. Ameritaría. Y todo lo relativo a la alquimia, ¿no? Claro, la alquimia. Sobre todo la psicoalquimia. Sí, sería magnífico. Pero me gustaría seguir con la psicología y el arte,
con sus diversas manifestaciones, con el tratamiento, con lo que tiene que ver con lo terapéutico, si te parece en la próxima. Claro que sí. Y lo de Pictamiglio lo dejamos Ipiria para otra columna, porque tenemos muchas columnas por delante. Sí, yo creo que sí. Pero, claro. pero sí es que se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Es un gusto, como siempre, recibirte. Igualmente para mí, compartir placer. contigo y la audiencia. Hacemos una breve pausa. Muchísimas gracias, Jorge, al licenciado Jorge Schneiderman, por acompañarnos en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Hacemos una breve pausa y ya está. Vivencias.